Se aproxima el 17 de junio del 2018 y la elección del presidente de la República para los próximos 4 años. Hay 2 candidatos que han pasado a la segunda vuelta y necesariamente uno de los 2 ganará la presidencia. Desde ahora, las centrales obreras, las organizaciones sindicales y de manera especial todos los trabajadores de base, sindicalizados o no, tendrían que levantar un programa, una plataforma que contengan lo que ellos como clase trabajadora le exigirían al gobierno que salga elegido. Gane quien gane, el gobierno que surja el 17 de junio no será un gobierno de los trabajadores. Por lo tanto, estos no deberían depositar la más mínima confianza en ese nuevo gobierno. Los trabajadores deben mantener su absoluta independencia y sus exigencias tendrían que ser las mismas, sea quien sea el ganador. Y si el ganador es un gobierno que es visto como enemigo directo de los trabajadores, es mucho más importante preparar desde ahora las exigencias en el campo laboral y la lucha contra el mismo. Si el ganador es un gobierno que no es visto por muchos trabajadores y la dirección sindical como un enemigo directo, y por el contrario tienen alguna confianza en ese nuevo gobierno, con mayor razón es fundamental desde ahora formular esas exigencias y empezar a preparar la lucha para exigir su reconocimiento. Es importante tener en cuenta que el contexto político en el cual tendrán que luchar los trabajadores en los próximos 4 años va a ser diferente dependiendo de qué gobierno salga elegido. Pero lo que sí tiene que quedar claramente establecido es que ninguno de los 2 posibles gobiernos será un gobierno de los trabajadores. Para los trabajadores no hay alternativa distinta de movilizarse y luchar, y lo mejor es preparar desde ya el programa laboral y la seguridad social para esa movilización y esa lucha. Por eso desde ahora, con independencia como trabajadores y como parte de un derecho laboral y de la seguridad social para luchar, los trabajadores deberían exigir el respeto y la aplicación del principio que está consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional y que se conoce como el principio de la progresividad, lo que en la práctica significa que, comillas, la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores, cierra comillas. Entiéndanse como los derechos de los trabajadores en el campo laboral y de la seguridad social. Esos derechos solo se pueden modificar para mejorarlos, pero no para desmejorarlos. Los gobiernos y los congresos de los últimos 25 años han hecho todo lo contrario: desmejorar los derechos individuales, colectivos y de la seguridad social. Quien más ha defendido la progresividad en algunas circunstancias, no en todas, ha sido la Corte Constitucional en varias de sus sentencias. Tendrían que exigir igualmente la derogatoria inmediata de todas las leyes, decretos y normas que contienen la profunda contrarreforma laboral implementada en los últimos 25 años, a saber, la Ley 50 del 28 de diciembre de 1990, que fue la contrarreforma laboral más profunda aprobada por el Congreso. Acabó con la retroactividad de las cesantías, con la acción de reintegro después de 10 años, fortaleció la intermediación laboral y, lo más importante, empezó a acabar con la estabilidad laboral a todos los niveles. La Ley 100 de 1993, que le entregó en lo fundamental el manejo de la salud, las pensiones y los riesgos laborales al capital privado y de manera especial al capital financiero.
La ley 336 del 96, que contra lo que establecen los convenios de la OIT, estableció que la aviación privada y el trabajo de los pilotos es un servicio público esencial y con fundamento en la cual fue declarada la ilegalidad de la huelga de los pilotos de Avianca. La ley 789 del 2002, que prolongó el día hasta las 10 de la noche para eliminar el recargo nocturno y favorecer así a los empresarios del comercio y del turismo. Modificó la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del Código en beneficio de los empleadores. La ley 797 del 2003, que incluyó en una de sus normas como justa causa para despedir al trabajador del sector público o del sector privado haber cumplido con los requisitos para pensionarse. Debería exigir igualmente que se deroguen todas las leyes que han permitido la generalización de los contratos de prestación de servicios que hacen parte de la informalidad laboral y con fundamento en el cual se han atropellado miles y miles de trabajadores. Derogar toda la legislación sobre cooperativas de trabajo asociado y su uso para la intermediación laboral. Igualmente, derogar la norma del Código de Comercio que se refiere a las sociedades por acciones simplificadas SAS, en la que se exime de responsabilidad a sus socios en relación a las prestaciones sociales de los trabajadores. Derogar las normas que regularon los contratos sindicales y permitieron la proliferación de los mismos y los transformaron de hecho en cooperativas de trabajo asociado o en empresas capitalistas de intermediación laboral. Lo mismo las normas sobre pactos colectivos. Hoy en Colombia se están firmando más contratos sindicales y pactos colectivos que convenciones colectivas, y esto constituye un atentado directo contra el derecho de asociación y de negociación colectiva. Derogadas todas esas leyes y normas, se debería exigir que se restablezcan los derechos que les fueron arrebatados a los trabajadores y se legisle para mejorarlos, de acuerdo con el principio de la progresividad. Derogar todas esas leyes y decretos, restablecer los derechos de los que fueron despojados los trabajadores, es parte esencial de la reparación colectiva a las víctimas de la violencia. Los trabajadores han sido una de las víctimas más importantes de la violencia estatal, paraestatal y de los empresarios. Se asesinó a sus dirigentes y activistas, se les amenazó y persiguió como condición previa para despojarlos después de sus derechos. Exigir que se cumpla lo ordenado por la Constituyente de 1991 de expedir el Estatuto del Trabajo de conformidad con el artículo 53 de la Constitución, aplicando el principio de la progresividad, restableciendo todos los derechos individuales, colectivos y de seguridad social que le han sido arrebatados a los trabajadores en los últimos 25 años, desarrollando de verdad los principios y políticas laborales establecidas en los convenios de la OIT, la Constitución Política y las sentencias de la Corte Constitucional. Ese Estatuto del Trabajo debe contener los principios básicos como la igualdad real de oportunidades para los trabajadores, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, respetar siempre la situación más favorable al trabajador al momento de interpretar y aplicar las normas laborales y de la seguridad social, primacía de la realidad sobre las formalidades, el principio de la confianza legítima y la progresividad. Igualmente debe contener ese Estatuto del Trabajo las políticas laborales básicas, como la estabilidad en el empleo, incluida la estabilidad reforzada de los trabajadores discapacitados en sus 4 grados, leve, moderada, severa y profunda, que hoy la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia quiere reducir solo a las discapacidades severas y profundas. El salario mínimo vital y móvil proporcional a la calidad y la cantidad del trabajo. Seguridad social,
capacitación, adiestramiento y descanso necesario. Esto implica una salud pública y realmente universal y un sistema pensional que descanse sobre el régimen de prima media con prestación definida, hoy atendido por Colpensiones, pero permanentemente amenazado por los fondos privados, y que no hayan más aumentos de edad ni de semanas cotizadas. Que haya una protección especial a la mujer trabajadora, a la maternidad, y la prohibición absoluta del trabajo de los menores. Igualmente debe existir una protección real y efectiva del derecho de asociación sindical, negociación colectiva y huelga. Esta última, reglamentada de conformidad con los convenios de la OIT, o sea que solo puede estar restringida en los servicios públicos esenciales en sentido estricto. Que haya derecho a la huelga por solidaridad y a la huelga indefinida. Que durante las huelgas, mientras sean legales, se deben pagar los salarios de todos los trabajadores. Que se establezca que pactos colectivos no se podrían firmar donde existan sindicatos mayoritarios o minoritarios, y los contratos sindicales solo se puedan acordar para hacer los mantenimientos estrictamente necesarios en el periodo de huelga, como siempre fue. En este estatuto deben incorporarse todos los fallos progresivos de la Corte Constitucional en relación al derecho laboral y de la seguridad social. Hay que tener claro que estas peticiones no las van a atender ninguno de los dos gobiernos posibles. Y además, ese estatuto no podría ser redactado por una pequeña cúpula de aparentes sabios que en la práctica terminan siendo los empresarios y sus abogados, y unos cuantos dirigentes sindicales, la mayoría de ellos cercanos a los empresarios o al gobierno, y en tercer lugar, el Estado. Mucho menos por un Congreso de la República, que es el mejor símbolo de la corrupción, la decadencia moral, y que ha sido el autor de casi todas las medidas concretas contra los trabajadores. Tampoco garantizaría ese estatuto, garantizarían ese estatuto los voceros del nuevo gobierno que salga elegido el próximo 17 de junio del 2018. La elaboración de ese estatuto del trabajo y de la seguridad social debe ser el producto de una discusión realmente democrática al interior de los trabajadores, en sus asambleas de base, en reuniones con los campesinos pobres, desempleados y con los sectores populares. Todo este proceso tendría que concluir en la convocatoria de una constituyente democrática, libre y soberana, de composición mayoritariamente obrera y popular. Constituyente que represente realmente a los 24 millones de trabajadores, a los millones de campesinos pobres, a los pobladores de los barrios obreros y populares y a la juventud que constituyen la mayoría de la población colombiana. A esta constituyente tendrían que poder ser elegidos todos los ciudadanos mayores de 18 años sin ningún otro requisito. Esa constituyente tendría que derogar todas las leyes laborales que el Congreso y los gobiernos han aprobado contra los trabajadores en los últimos 25 años y que hemos reseñado antes, al mismo tiempo que tendría que restablecer todos los derechos de los que han sido despojados los trabajadores, sentando las bases así para una real reparación colectiva de la clase trabajadora y del movimiento sindical como víctima de la violencia, y aprobar el Estatuto del Trabajo y de la Seguridad Social. La única manera de lograr esto es
con la movilización y la lucha organizada de los trabajadores desde abajo. Si esto se logra, sería un pequeño pero muy importante paso en la lucha por la consigna que en su momento planteó el abogado laboralista mexicano Mario de la Cueva, la lucha por una república del trabajo. Muchas gracias.